Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Vital, el podcast donde lo invisible se vuelve evidente y en donde conectaremos las moléculas con los síntomas, genes, así como también con la ciencia en el día a día. Yo soy el ingeniero biotecnólogo Alberto Eduardo Flores Espinosa, docente universitario y divulgador apasionado de lo molecular. Hoy hablaremos de una pequeña estructura con un gran legado, la mitocondria. Buenas tardes, queridos escuchas. Yo soy el profesor Dr. Rubén Gerardo Zamora Mendoza, especialista en bioquímica clínica y otras especialidades. Y bueno, como bien dice el ingeniero Alberto, hoy descubriremos por qué la frase todo viene de mamá, ¿no? Tiene más ciencia de lo que imaginas. Por lo tanto, el objetivo del episodio de este día es entender qué es el ADN mitocondrial. Pues como ustedes sabrán, las mitocondrias son organelos especializados en las células que desde la primaria nos dicen que es el encargado de generar la energía. Y realmente sí es así. Pero hoy vamos a hablar no solo de su fisiología, ni de la bioquímica, sino del ADN, que es el que codifica todas estas proteínas necesarias para su importante actividad. Es exclusivamente materna, ¿no? Aunque bueno, ya hay estudios que avalan que también la herencia paterna tiene cierta injerencia, pero realmente la herencia materna con respecto a el DNA mitocondrial es más del lado materno. Su papel en el metabolismo celular y las enfermedades relacionadas. Además, vamos a explorar cómo ese ADN ha sido clave en avances terapéuticos, medicina forense y estudios de evolución humana. Claro que sí, doctor Gerardo. El día de hoy, como les mencionaba muy acertadamente el doctor, hablaremos sobre cómo todos heredamos genes de nuestros padres, ¿cierto? Pero hay una parte muy especial del ADN que solo se hereda de mamá, que es el famoso ADN mitocondrial. Y no es porque las mamás sean más mandonas, aunque a veces pueden llegar a ser, sino porque nuestras mitocondrias vienen exclusivamente de su óvulo, ya que al realizar el acto de concepción, el ADN mitocondrial de papá se pierde en el momento que el espermatozoide fecunda al óvulo de nuestra madre, ¿no, doctor Gerardo? Efectivamente, doctor, y bueno, como vamos a hablar un poquito más adelante, este importante aspecto fisiológico en los seres humanos, pues tiene, como usted menciona, muchas funciones, ¿no? Aquí me viene a la cabeza uno que a mí me apasiona mucho, que es la ancestría, ¿no? O sea, muchas veces queremos saber de dónde provenimos, y bueno, el ADN mitocondrial abre la puerta para ir rastreando a través de las secuencias de ADN de este organelo el parentesco que tengamos con nuestros ancestros. Estas mitocondrias se fusionaron con las células eucariotas y vieron pues que funcionaban apropiadamente. Pero bueno, tan es así que una de las evidencias que apoya que la mitocondria tiene un origen exógeno es que tiene su propio DNA, ¿no? Como habían mencionado en general Alberto, la mitocondria tiene su propio DNA, tiene sus propios genes, tiene sus propios sistemas reguladores y por lo tanto su propio manual de instrucciones. Manual, pues solo nos va a dar la mamá. ¿Ingeniero? Claro que sí. Entonces me gustaría hablar un poco sobre qué es el ADN mitocondrial para que todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este podcast tan interesante que nos va a ayudar a comprender qué tipo de información se transmite desde padres a hijos. El ADN mitocondrial es una pequeña molécula circular que está presente en las mitocondrias, el cual va a contener 37 genes, de los cuales 13 codifican proteínas y el resto es para el ARN ribosomal y de transferencia. ¿Por qué es tan importante recalcar a cuántas proteínas codifica este ADN mitocondrial? Pues por lo mismo que estuvimos hablando en los episodios anteriores sobre la gran relevancia que tienen estas proteínas, ya que una que otra va a tener diferentes funciones que van desde carácter metabólico hasta carácter enzimático y que van a ser los encargados de verificar las funciones del cuerpo, que las funciones del cuerpo estén correctamente, ¿no? También, a diferencia del ADN nuclear, no va a tener empaques como las famosas histonas, que eso ya lo estuvimos platicando un poco sobre la estructura de nuestro ADN en uno de nuestros episodios anteriores, en donde hablaremos que este ADN mitocondrial está más expuesto a más radicales libres y entonces es más susceptible a mutaciones. Unos pocos detalles del ADN mitocondrial, yo creo que es importante mencionar, aparte de la ubicación, la parte de la vía de la herencia materna, ya que todo ese tipo de información es transmitida a los hijos, pero solo las hijas pueden a su vez transmitirlos a sus descendientes. ¿A qué voy con esto? Que aunque mamá tenga un niño
y una niña, la única que va a encargar de seguir transmitiendo esta herencia a través de la sangre familiar, pues viene siendo la niña. El niño lamentablemente pues va a perder ese tipo de información, la cual principalmente sí la está presentando él, pero sus hijos, que vendrían siendo los nietos de la mamá, ya no la tendrían presente, ¿no? Entonces, esta estructura es un cromosoma circular, a diferencia del ADN nuclear, que es lineal y tiene diferentes tipos de funciones aparte de la de producción de energía, ya que también participa en procesos celulares, y también es utilizada principalmente para estudios de genética y evolución, especialmente en la investigación de la historia de las poblaciones humanas, los que les mencionaba el doctor Gerardo en la parte de la ancestría. ¿Por qué es tan importante la ancestría? Pues es prácticamente el conjunto de antepasados de una persona, es decir, el linaje o la ascendencia. En términos más amplios, pues es todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados, tanto a nivel genético como a nivel cultural. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los factores externos, cuando hablamos un poco sobre la epigenética, en uno de los episodios también pasados, mencionamos que también los factores externos están involucrados en el cómo nuestro ADN se va a expresar, qué tipos de genes van a estar presentes y cuáles se van a apagar, ¿no? Entonces, todo este tipo de análisis de ancestría son los encargados de estudiar el linaje, los orígenes étnicos, así como también el que nosotros tengamos en cuenta toda la diversidad cultural y comprender la historia de la humanidad. Entonces, por eso es tan importante también conocer un poco sobre las aplicaciones en la parte de la medicina forense, que nos va a ayudar, por ejemplo, a identificar a cientos individuos en investigación para arrastrar ascendencia materna y en estudios genéticos para identificar enfermedades mitocondriales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que nosotros tengamos el ADN de algún maleante que va desde el momento en que deja alguna muestra de sangre o algún tipo de tejido con el cual nosotros podríamos rescatar esta información y podremos rastrear justamente de qué tipo de región del país es, dependiendo de las características que tenga ese tipo de ADN, así como también si es un descendiente de raza mixta, o incluso podemos hablar si tiene alguno que otra información que es exclusivamente de alguna parte del mundo. Doctor Gerardo. Sí, efectivamente, doctor, pues las aplicaciones del entendimiento del DNA mitocondrial pues son múltiples, nada más recalcando que tiene 16.569 pares de bases, todo el genoma mitocondrial como tal, y como bien había usted puntualizado, pues a diferencia del ADN genómico, como tal, casi todo el DNA mitocondrial se transcribe, aunque obviamente pues hay RNAs reguladores como los mitocondriales, como el ADN de transferencia mitocondrial, igualmente de los ribosomales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque vamos a ver más adelante que gran parte de las alteraciones, pues si bien está en las secuencias codificantes del ADN mitocondrial, también se encuentra en las no codificantes, como son el ADN, el RNA en este caso de transferencia. Y bueno, como dato curioso, pues hablaremos de que hay más copias de ADN mitocondrial que ADN nuclear por células. Eso es importante. Y bueno, pues en una célula hepática puede haber más de 1.000 mitocondrias, cada una con múltiples copias, ¿no? Entonces, esto hace que las mitocondrias pues sean un organelo genéticamente regulado y que esté vinculado a su función, como había mencionado el ingeniero Alberto, a su función de la fosforilación oxidativa, entre otras funciones, y que sus alteraciones pues tengan repercusiones en este caso serias. ¿Qué opina usted, ingeniero? Claro que sí, y me gustaría hablar sobre y crear una analogía para explicar al público en general, imaginando que su célula es una ciudad. El núcleo es el ayuntamiento, el cual va a tener las leyes generales, pero las mitocondrias son las plantas de energía, las cuales tienen su propio instructivo interno. Ese instructivo interno, el que se presenta en estas plantas de energía, es el que nosotros vamos a conocer como ADN mitocondrial. Como dato curioso, me gustaría mencionarles que existe una parte de la información en nuestro ADN conocida como EVA mitocondrial, el cual ya se ha rastreado a partir de diferentes estudios de ADN y de genética
hasta la cual llegamos a la mujer ancestral que vivió en África hace aproximadamente entre 150 y 200.000 años, la cual nosotros sabemos que no fue la única mujer de su época, pero es la única cuyo linaje materno ha perdurado sin interrupciones hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que todos los seres humanos compartimos una parte de su ADN mitocondrial. ¿Por qué es tan interesante esto? Pues es prácticamente algo que nos está hablando de la historia que pudo haber tenido repercusiones al cómo nosotros nos desarrollamos a nivel de civilización. Nosotros sabemos que en algunas culturas, en algunos periodos de la historia, la mujer siempre ha tenido una presencia algo débil. Me refiero a que las personas que se encargaban de la supervivencia de las especies, pues vendrían siendo el hombre, el varón, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento de la historia sucedió algo muy grave que generó que hasta la fecha únicamente hayamos encontrado este ADN mitocondrial de una sola mujer, teniendo en cuenta que en ese periodo de tiempo pudo haber existido más de una sola mujer. Entonces todo esto se puede realizar a partir de análisis de momias, de restos antiguos, en donde se ha podido confirmar el parentesco, incluso también entre momias egipcias, identificando qué tipo de linaje real es cada una de las casas de las familias que han logrado llegar hasta lo máximo para poder controlar algún tipo de país o gobernar algún tipo de población y civilización. También nos ha ayudado a reconstruir las imágenes humanas en tiempos prehistóricos, y incluso en la actualidad existen diferentes test de ancestría modernos, como empresas que estamos hablando como MyHeritage, que ofrecen pruebas de ADN mitocondrial para descubrir qué regiones del mundo provienen tus ancestros maternos. No sé si han visto esos TikTokers de personas que mandan su muestra de ADN, y es algo bien chistoso porque dicen, ah caray, tengo 25% de información de África, tengo 15% de información de Europa, tengo 30% de información de Asia, y entonces uno dice, pues uno es la mezcolanza que hemos llegado a presentar en la actualidad. ¿No, doctor? ¿Qué opina usted de este tipo de test de No, ancestría pues moderna? bastante sofisticados y bastante interesantes porque pues más allá de la curiosidad de saber de dónde procedemos a través de la ancestría, como usted lo ha mencionado, ingeniero Alberto, pues es también conocer qué tipo de enfermedades pueden ser transmitidas a través del ADN mitocondrial por mecanismos, en este caso hereditarios. Y bueno, de hecho vamos a hablar en este bloque de la herencia materna y la evolución, ¿no? Entonces, pues nada más recordando que la evolución tiene como motor de generación las mutaciones, y bueno, el ADN mitocondrial pues no es la excepción. Semejantemente al ADN genómico, el DNA mitocondrial se ha mantenido estable, ¿no? Sin tener pérdida ni ganancia, en este caso de material genómico, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se da este mecanismo. Pues habíamos comentado brevemente que el espermatozoide aporta solo el ADN nuclear, que tiene la información genética en forma haploide, ¿no? Recordemos que el haploide es que tiene la mitad de la información genética. ¿Por qué tiene la mitad de la información genética? Porque al unirse con el óvulo se hace diploide y ahí se juntan los materiales, el material genético completo, ¿no? Entonces, pues el óvulo, pues es una célula especializada, ¿no? En fusionar el núcleo del espermatozoide, pero también tiene sus propias mitocondrias, ¿no? Como bien había mencionado el ingeniero Alberto. Por eso provienen únicamente de la mamá esta herencia mitocondrial. Esto implica que todas las personas comparten la mitocondria de su mamá en un linaje directo. Y bueno, pues usando este ADN mitocondrial, había mencionado el ingeniero Alberto, se ha rastreado la llamada Eva mitocondrial, ¿no? Que como había mencionado también, pues vivió hace 150.000 años en África, ¿no? Que es un ancestro común mitocondrial de los seres humanos. Y quiero puntualizar algo que mencionó el ingeniero Alberto acerca de la identificación forense, ¿no? Ese es un área que yo he estado pues estudiando un poquito. Y bueno, pues cuando el ADN genómico pues ya deja de existir, y si encontramos DNA mitocondrial, podemos encontrar relación de parentesco, obviamente con el linaje, en este caso materno, de la posible víctima, ¿no? Y esto pues nos abre también una ventana importante para la identificación, ¿no? En este caso, en zonas de desastres, siniestros, etcétera. Y aunque no es una relación
completamente directa familiar, por ciento como el ADN genómico como el ADN genómico lo permite, el ADN mitocondrial también nos permite hacer este tipo de ligamiento. ¿Usted qué opina, ingeniero? Claro que sí, doctor. Y entonces, como hemos recalcado varias veces durante este podcast, la relevancia que ha tenido en la actualidad para que nosotros sepamos justamente de dónde venimos, ¿no? Entonces, el ADN mitocondrial me gustaría también puntualizar que en la medicina forenses se utiliza más para identificar restos humanos antiguos donde el ADN nuclear se está degradando. Incluso en el área de la arqueología, como en los ejemplos que les acababa de mencionar anteriormente en el caso de los estudios con las momias. Y también me gustaría mencionar un artículo que estaba leyendo hace pocos, que fue publicado por Lucia Hackman, que nos habla sobre la mitocondria del ADN y sus usos en la medicina forenses, en donde se explican diferentes tipos de interpretaciones, en donde nos quieren transmitir que el ADN muchas veces, dependiendo de la situación, en el caso por ejemplo de una prueba del crimen, de una escena del crimen, podemos encontrar que hay varios factores que pueden destruir esta información de ADN nuclear, ¿no? Y entonces por ende es tan importante que tengamos ese tipo de información de respaldo que vendría siendo el ADN mitocondrial para poder de todos modos llegar a las personas que iniciaron este tipo de situación o que hicieron ese tipo de crimen para poder encontrarlas y arrestarlas, y esto pues ayuda principalmente a todas las causas que ha llegado a suceder, ¿no, doctor Gerardo? Sí, efectivamente, doctor, pues ejemplos hay muchos, ¿no? Me viene ahorita a la mente este incidente con los huachicoleros, ¿no?, que murieron en este caso incinerados. Y bueno, pues gran parte de la identificación hasta donde fue humanamente posible fue también a través del ADN mitocondrial. Pero bueno, pues teniendo aparte de los casos especiales, como bien acaba de decir el ingeniero Alberto, pues las mitocondrias también son susceptibles de tener mutaciones, y como tales estas mutaciones tienen repercusiones en la función, en este caso fisiológica, de estas mismas unidades celulares, ¿no? Vamos a hablar en este bloque de las enfermedades mitocondriales, ¿no? Y bueno, pues basta decir que las enfermedades mitocondriales pues tienen manifestaciones fenotípicas de los defectos genéticos que afectan más a los tejidos con mayores demandas fisiológicas de fosforilación oxidada. Entonces, obviamente, estas mutaciones y la función de estar asociadas a las mitocondrias, que es generación de energía, pues le va a impactar a los órganos que demandan mucha energía, ¿no? Por ejemplo, el músculo esquelético, el corazón y muy importantemente el cerebro, ¿no? No quiere decir que los demás órganos no se vean afectados, sí se ven afectados, pero quien donde impacta realmente estas alteraciones es en esos órganos. Por eso dominan el cuadro clínico las enfermedades neurológicas, ¿no? Cardiomiopatía, miopatía esquelética. Entonces, pues bueno, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Unidad de Investigación en Genética Humana, pues hay una sección donde se estudian estas enfermedades mitocondriales que se les llama en conjunto mitocondriopatías, ¿no? Entonces, pues estas mitocondriopatías obviamente tienen herencia, diferentes mutaciones dentro del ADN mitocondrial, pero no solamente en la secuencia codificante como habíamos mencionado, sino también, por ejemplo, importantemente en el RNA de transferencia, ¿no? Y el RNA ribosomal, donde se han detectado esas importantes síndromes, ¿no? Entonces, pues obviamente, como habíamos comentado, afectan tejidos con alta demanda energética como nuestro cerebro, ¿no? Por eso, gran parte de las mitocondriopatías tienen incidencia en el aspecto neurológico, ¿no? Aquí vamos a resaltar, hay muchos realmente, ¿no? Hay muchos síndromes, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus particulares características. Hay uno que se llama MELAS en inglés, ¿no? En inglés es Mitochondrial Encephalopathy Lactic Acid Strokes, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues es una encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios tipo infarto. Estos tipos de infartos son como ataques. Stroke significa, en este caso, ataques. Y como pueden ver, afecta el sistema nervioso porque es una encefalopatía, ¿no? Otra que es un tanto célebre, tristemente célebre porque se presenta con cierta frecuencia, es el famoso que es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, ¿no? Que es una pérdida súbita de visión. De Kearns-Sayre, es debilidad muscular, problemas cardíacos, problemas también oculares. Tenemos varias, ¿no? La epilepsia mioclónica con fibras
rojo rotas, neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa, ¿no? Hay bastantes síndromes, ¿no? Que tienen cierta prevalencia, ¿no? Algunas veces se presenta uno en cada 43,000 nacimientos, etcétera, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos y el estudio que conlleva el diagnóstico y el tratamiento, pues es en este caso muy particular. Y con respecto a esto, quiero hablar un poquito del tratamiento, perdón, del diagnóstico, pues se detectan a través también, obviamente, de estudios clásicos de histología, ¿no? Histología, en este caso, del órgano afectado o también por base de la clínica, pero obviamente en nuestra área la biología molecular ha tenido un papel relevante porque podemos detectar a través de la secuenciación del ADN mitocondrial del posible paciente aquejado en dónde está la mutación y si tiene la mutación y darle un pronóstico, en este caso de vida, y darle también pues un tratamiento, ¿sale? Pues ¿usted qué opina, ingeniero? Claro que sí, doctor. Me parece que ya nomás sería mencionarles un poco sobre pequeños datos curiosos y útiles en donde mencionemos sobre cómo cada célula puede tener entre 100 y 1000 copias de ADN mitocondrial y muchas veces, no muchas veces, sino prácticamente este ADN mitocondrial no tiene intrones y la tasa de mutación es 10 veces mayor al ADN nuclear. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues es que dependiendo de qué tipo de factores podemos tener, por ejemplo, exponernos a factores que son mutagénicos, como viene siendo la radiación, viene siendo el consumo de ciertos alimentos en específico, a quien le va a afectar más es a mamá en lugar de a papá. ¿Por qué? Porque estos factores pueden llegar a afectar al cómo va a tratar de transmitir la información a la siguiente generación, ¿no? Por eso es tan importante comprender la analogía que si un núcleo es la biblioteca genética, las mitocondrias son estaciones eléctricas celulares y su manual de instrucciones solo lo va a entregar mamá de generación tras generación. Otro dato importante que me gustaría mencionarles fue que el ADN mitocondrial humano fue el primer genoma en secuenciarse por completo en 1981 y esto nos ayudó a comprender muchos eventos que pudieron haber ocurrido a lo largo de la historia, como viene siendo el ancestro común que todos los seres humanos en la actualidad tenemos, que viene siendo la mitocondria EVA, y también nos ayudó a encontrar un dato muy curioso que ocurrió hace un 1.500 millones de años, en la cual se ha intentado comprobar un evento llamado la simbiosis. ¿Qué es la endosimbiosis? Pues es prácticamente una relación simbiótica donde un organismo vive dentro de otro organismo. ¿Quién fue el que propuso este tipo de aseveración? Pues fue prácticamente por el doctor Lynn Margulis, el cual nos explicó el origen de los orgánulos como las mitocondrias y los cloroplastos en las células eucariotas y a través de esta investigación se llegó a la sugerencia que todos estos se originaron a partir de bacterias que fueron englobadas por las células ancestrales y se estableció este tipo de relación. No sé si alguno de ustedes ha visto las películas de Marvel, el evento de los simbiontes, donde tenemos a Venom, el famoso enemigo de Spider-Man. Entonces, ¿qué significa la simbiosis? Que uno no puede vivir sin el otro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que generó este evento en ese tipo de situaciones y que nos ayudó a comprender muchas cosas? Fue que a través de este tipo de situación y de simbiosis equipó a los nuevos huéspedes con fábricas bioenergéticas y biosintéticas compartimentadas, que al mismo tiempo nos ayudó a que este tipo de estructuras nos provean la energía necesaria para nuestro funcionamiento, ¿no, doctor Gerardo? Sí, efectivamente, ingeniero Alberto, creo que están muy acertadas sus disertaciones acerca de la teoría endosimbiótica, ¿no? Acerca de estos mecanismos de evolución. Y bueno, pues recalcando un poquito con respecto a las enfermedades, pues son enfermedades que realmente sí debilitan a la persona que la transporta, ¿no? Realmente la esperanza de vida, sobre todo de esas personas que son niños, se reduce grandemente, ¿no? Entonces, hay por ahí asociaciones en Estados Unidos, sobre todo, de personas que tienen parientes o familiares con estos síntomas, ¿no? Donde se imparten, por ejemplo, clínicas de soporte, ayuda, tratamientos paliativos, terapéuticos, para minimizar un poquito el impacto
que tienen en la vida cotidiana, ¿no? Aquí en México, pues obviamente no es que no tengamos ese tipo de enfermedades, sí las tenemos, nada más que son menos conocidas esos pacientes como tal. Y bueno, pues en nuestro bloque número 4 vamos a hablar de los avances terapéuticos y de ciertas controversias que se han generado. Bueno, pues una de ellas es un enfoque que trata de reemplazar las mitocondrias defectuosas, ¿no? Que es algo que hasta hace unos años pues era prácticamente impensable, ¿no? Bueno, pues una de estas técnicas es la técnica de los tres pathways genéticos, ¿no? Bueno, pues ¿en qué consiste? Pues consiste en insertar el núcleo del óvulo de una madre con enfermedad mitocondrial en el óvulo de una donante sana. Pues esto ha generado pues una revolución. Eso es algo similar como la reproducción asistida, ¿no? O sea, volvemos un poquito con el sonido genético. Si la mamá no sabe que es portadora de una mitocondriopatía por una mutación o una mutación en la secuencia que pueda generar el famoso MEL, acelón, etcétera, pues lo que hacen es reemplazar ese óvulo con el óvulo de una donante, en este caso sana, ¿no? Y hacen una fertilización, en este caso in vitro, ¿no? Aquí viene la gran pregunta de quién es el hijo, ¿no? Porque realmente si es el hijo de la mamá enferma, ¿no? O es el hijo de la mamá, en este caso sana, o la otra sería, pues de plano reemplazar las mitocondrias, ¿no? Que es un poquito más complicado, pero bueno, pues intentos se han hecho. Y bueno, aquí viene el aspecto del desvariamiento genético, ¿no? Si una mamá ya tuvo un hijo con melas, con LON, con MER, etcétera, que son mitocondriopatías, pues se le invita a que lo piense para tener otro hijo, porque probablemente también salga, en este caso, afectado. Y bueno, pues se le dan algunos abordajes, en este caso terapéuticos, aunque bueno, prometedores, pues no son completamente 100%, no que no sean fiables, sino 100% seguros, ¿no? ¿Usted qué opina, ingeniero Alberto? Claro que sí, doctor. Me gustaría retomar un poco sobre la técnica que menciona de los famosos tres planes genéticos. No sé si nuestro público sabrá que en Reino Unido ya se aprobó el nacimiento de los niños con ADN de tres personas para evitar enfermedades mitocondriales. Esto fue todo un proceso y todo un dilema ético, pero que en la actualidad se ha ido debatiendo porque esto nos ha abierto las puertas para poder ayudar a las familias con riesgo genético, ¿no? ¿Cómo fue todo este tipo de travesía que ocurrió en ese entonces cuando se llegó a proponer esto en el Parlamento del Reino Unido? Pues principalmente en el año del 2015 la técnica conocida como reemplazo mitocondrial se propuso para que el Parlamento lo aprobara como una técnica de reemplazo para evitar la herencia de enfermedades mitocondriales. Ya en el 2016 se realizó el primer nacimiento de un bebé de tres personas en el mundo. ¿En dónde ocurrió esto? Para que vean qué tan chiquito es el mundo, ocurrió en México, donde no existía una legislación al respecto, pero quienes se encargaron de esto fue un equipo completo de científicos del Reino Unido. En 2018, la clínica de Newcastle en el Reino Unido se convirtió en la primera y la única autorizada para realizar este procedimiento de reemplazo mitocondrial. Por si alguno de ustedes tiene este tipo de curiosidad, donde se puede hacer de una manera segura, así como también siguiendo todos los protocolos existentes, y los primeros casos fueron aprobados justamente ese mismo año. Pero hasta dónde se anunció el primer bebé nacido en Reino Unido, pues fue hasta el 2023, hace apenas 2 años prácticamente, en donde el niño que nació tenía ADN de tres personas como resultado de este tipo de procedimiento. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el cómo no nada más las mitocondrias están involucradas en la herencia de quién es nuestro padre y quién es nuestra madre, sino también yo creo que está involucrado mucho la parte de la calidad de vida. Y entonces, como a lo largo de la historia de la humanidad, siempre va a haber debates que estén tanto a favor, en donde se expongan puntos de vista tanto a favor como en contra, pero aquí va a depender mucho de que si tú quieres que tu hijo sea sano y no quieres transmitirle tu enfermedad, pues me parece que es prácticamente la parte de las decisiones familiares, ¿no? Aquí yo creo que la comunidad científica no tiene mucho que ver en ese tipo de cuestiones, ¿no, doctor Gerardo? Pues sí, doctor, este dilema ético y de determinación, ¿no? En caso de que se sepa ya
la alteración de la mitocondria. Y bueno, pues como tal, la medicina, pues entender el origen mitocondrial de algunas enfermedades, pues es clave para personalizar tratamientos que habíamos comentado. Estos tratamientos, pues no llevan, su objetivo no es acabar con la enfermedad o el cuadro clínico o los síntomas, porque pues es una enfermedad completamente genética cuya expresión pues queda cimentada en el individuo, pero se pueden tratar, hacer algunos tratamientos para aminorar, en este caso, el cuadro clínico, también así predecir riesgos y también para tomar decisiones, como había comentado el ingeniero Alberto, decisiones éticas difíciles, pero en este caso completamente necesarias. Claro que sí, doctor. Entonces, por lo cual es necesario que en todo momento tengamos presente la parte humana, ya que esto nos va a recordar que muchas veces las mitocondrias no solo nos van a dar la energía, sino también nos van a recordar el poder de lo invisible, en donde la línea genética directa de mamá está escrita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, sí, así es, ingeniero. Pues pues como tal, el ADN mitocondrial pues abre una nueva expectativa de investigación, de desarrollo, de tratamientos, ¿no? Y también obviamente pues de ser nuevos blancos terapéuticos a través de fármacos, en este caso, un tanto especializados. Y bueno, pues damos paso al ingeniero Alberto para nuestra mini cápsula final. Si tiene el favor, ingeniero, por favor. Claro que sí. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre contextos y definiciones donde las mitocondrias se heredan por línea materna. El ADN puede sufrir mutaciones que causan este tipo de enfermedades e incluso se está desarrollando medicina mitocondrial y tecnologías reproductivas para prevenir este tipo de afecciones. En el caso de ADN mitocondrial también es una herramienta poderosa para la medicina forense y la evolución, aunque los trastornos mitocondriales son relativamente raros y podemos hablar un poco sobre las figuras públicas y los casos históricos que han ayudado a visualizar estas enfermedades, especialmente gracias a sus historias personales o familiares. A unos ejemplos notables me gustaría hablar sobre Charlie Grant, que él proviene del Reino Unido y en el 2016 se catalogó como un caso emblemático de una encefalopatía mitocondrial, el cual era un bebé británico que padecía el síndrome de agotamiento de ADN mitocondrial, una condición que afecta prácticamente toda la información contenida en esta región. Su importancia fue que es un caso ampliamente mediático y generó debates bioéticos internacionales sobre el hecho de que los científicos pudieran intervenir en este tipo de situaciones para poder delegar el derecho a la vida y a las decisiones de una calidad de vida que sea relevante, ¿no? Aquí tenemos que estuvo involucrado el ADN mitocondrial con una mutación en el gen en específico RRM2B que afectó prácticamente a la replicación de esta información. Otro ejemplo podemos hablar sobre el músico Marvin Gaye. Tercero, que él tenía el síndrome de Melas, que les comentaba el doctor Gerardo, el cual fue un hijo adoptivo del legendario cantante Marvin Gaye, que fue diagnosticado con este tipo de enfermedad que se le conoció como la encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y con ciertos episodios y accidentes cerebrovasculares. Su importancia fue que fue más como un testimonio que ha servido para crear conciencia sobre las enfermedades raras y el cómo esta herencia es exclusiva de las mamás. ¿Por qué? Porque esta persona pues era una persona adoptada y prácticamente los que sufrieron todo el proceso de la degeneración de la calidad de vida de su propio hijo fueron los papás adoptivos. Otro caso que fue muy mediático en Estados Unidos fue el de Hannah Polink, quien es una niña diagnosticada con una enfermedad mitocondrial que desencadenó síntomas autistas luego de una vacunación, lo que generó una controversia en la parte de la desinformación. ¿Qué es tan importante este caso? Pues fue el primer caso en el que el gobierno de Estados Unidos reconoció que la condición mitocondrial subyacente puede haberse exacerbado por las vacunas. Aunque no fue causa directa, como mencionábamos, el ADN mitocondrial tiene 10 veces más la probabilidad de llegar a mutar. No sé qué otro ejemplo le gustaría mencionar, doctor. Claro que sí, ingeniero Alberto. Pues bueno, tenemos también el caso de las hermanas Leigh, ¿no? Que es un caso clínico famoso por allá en los años 50. Esas dos hermanas tenían la enfermedad de Leigh, que es una mitocondriopatía, una neurogeneración
progresiva mitocondrial. Y bueno, pues la importancia histórica es que fue de los primeros casos documentados donde se sospechó un papel de la mitocondria en las enfermedades neurológicas que, como habíamos comentado, realmente pues afectan a todo el organismo, pero los tejidos más demandantes son los que tienen los mayores problemas, en este caso todo el área neurológica, ¿no? Y bueno, pues aunque las pacientes no eran famosas, el síndrome de Leigh como tal sí se convirtió en diagnóstico clave para estudiar el ADN mitocondrial, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de identificar cuadros clínicos atípicos, ¿no? Se siguen las investigaciones hasta encontrar, en este caso, la causa, que es una mitocondriopatía derivada de una mutación mitocondrial. Bueno, entonces, en la ciencia, por ejemplo, el doctor Doc Wallace, pues no fue afectado directamente, pero es considerado el padre de la genética mitocondrial moderna, ¿no? Realmente el ADN mitocondrial, pues es un área de estudio tan amplia y tan vasta como el ADN, el ADN genómico, sobre todo por todo lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues se descubrió que el ADN mitocondrial solo se hereda por vía materna, como habíamos recalcado, y ha identificado muchas mutaciones patogénicas, ¿no? Mutaciones que se dan en muchos genes, como habíamos comentado el ingeniero Alberto, para uno de los casos, rememorables de padecimiento de estas mitocondriopatías. Y bueno, repito y reitero, pues no todas las mutaciones patogénicas en el ADN mitocondrial se dan en la secuencia codificante, sino que también hay problemas en el RNA de transferencia mitocondrial y en el RNA ribosomal también, lo cual hace que todos estos mecanismos se alteren y den pie al cuadro clínico. Y no, bueno, pues bueno, el doctor Doc Wallace fue una figura ilustre en el avance del conocimiento de las enfermedades mitocondriales, y hoy en todo el mundo pues hay unidades especializadas en la investigación básica, avance, diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedades. Que me quiero puntualizar algo de que estas enfermedades se llaman enfermedades huérfanas, ¿no? ¿Por qué huérfanas? Porque si bien afectan a un segmento de la población, como epidemiológicamente nosotros lo pensaríamos con una cierta prevalencia, quizás la incidencia no es tan alta. ¿Vale? Pues, ¿por qué? Porque no son comunes estas mutaciones, pero sí se presentan en cierto sentido en la población. Y bueno, ¿por qué se llaman huérfanas? Pues porque no tienen la atención completa de los servicios de salud, en este caso la población abierta, ¿no? Entonces, realmente hay asociaciones de enfermos con síndrome de Leigh, Long, Melas, etcétera, ¿no? O que se juntan para hacer sus congresos, para hacer sus reuniones, para saber qué hay en cuanto a los avances terapéuticos, sin tener fondos, en este caso, públicos, ¿no? Bueno, pues estas figuras que acabamos de mencionar, sobre todo doctor Wallace, pues ha abierto ese campo de acción. ¿Qué opina usted, ingeniero Alberto? Claro que sí, doctor. Me gustaría también recalcar algunos ejemplos sobre el cómo las técnicas de ADN mitocondrial ha ayudado a resolver algún tipo de caso de homicidio o algún tipo de evento que ha trascendido hasta la actualidad. Como podríamos hablar un poco sobre el descubrimiento de la familia Romanov. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Pues el zar Nicolás II y su esposa Alejandra, así como sus hijos, fueron asesinados durante la Revolución Rusa, durante el conflicto de los bolcheviques rojos con los bolcheviques blancos, quienes unos estaban a favor de seguir estando bajo el gobierno de la familia Romanov y otros querían prácticamente entrar en una nueva ideología de gobierno, ¿no? Todo esto ocurrió y fue uno de los eventos más trágicos a nivel de las familias reales europeas, porque nunca se había encontrado durante unos 20 o 30, 40 años prácticamente los restos de estas personas tan ilustres y tan importantes en la historia de la humanidad. No se habían encontrado, y entonces en los años 90 estos fueron hallados y comprados con descendientes y comparados con descendientes maternos vivos, como el príncipe Felipe de Edimburgo, que fue un descendiente de la zarina, y el resultado fue que el ADN mitocondrial coincidió con los linajes maternos de los Romanov, ayudando a confirmar la identidad. Todo esto ocurrió en el año de 1991 y 2007, en donde y cuando ocurrió este tipo de desaparición como tal fue en 1918. Imagínense, prácticamente más de 40 años, que era lo que yo les mencionaba. También estamos hablando del caso del niño desconocido del Titanic, donde se encontró el cuerpo de un bebé que fue recuperado tras el hundimiento de en 1912 sin una identificación, y en el
2007 se hizo un análisis mitocondrial de un diente, el cual permitió confirmar que se trataba de una niña con el nombre de Sydney Leslie Godwin, de 19 meses, mediante la comparación con familiares maternos vivos, en donde nosotros aquí volvemos a recargar la importancia en el caso de los estudios forenses más simbióticos resueltos a partir del ADN mitocondrial. No sé si le gustaría mencionar otro caso, doctor. Claro que sí, doctor. Pues bueno, muchos casos representativos acerca de la gran utilidad del ADN mitocondrial en la identificación no solamente de las víctimas, sino también en la identificación de de los posibles perpetradores de crímenes pues graves. Vemos el caso de Mary Sullivan, que también se le llamó la víctima del Boston Strangler, ¿no? Y bueno, pues Mary fue la última víctima atribuida por un asesino que se llamaba Albert de Salvo, quien confesó ser el asesino del caso, pero la culpabilidad de él fue ampliamente cuestionada. Bueno, pues en el 2013 vino una prueba determinante donde el ADN mitocondrial de una muestra seminal encontrada en la escena del crimen coincidió con una sobrina, en este caso de Salvo. ¿Cuál fue la conclusión? Pues que sí se confirmó la participación directa en al menos ese asesinato más de 50 años después, ¿no? Y bueno, como este caso y otros tantos que antes de la utilidad del ADN genómico como tal, y mucho menos del ADN mitocondrial, no se tenía la certeza de la culpabilidad, en este caso de los perpetradores. Y bueno, pues tanto sirvió como para afianzar más el hecho de culpabilidad en ciertas personas, como también para dejar en libertad a otras tantas que no eran en este caso culpables, ¿no? Otro caso un poquito mayor, ¿no? Mayor y triste realmente, ¿no? Porque se da el caso de los hijos de las madres de la Plaza de Mayo. Recordemos el contexto histórico, que Argentina, así como otros países, más o menos en los años 60, estaban inmersos en dictaduras militares, ¿no? Juntas militares. Y bueno, pues Argentina fue una de estas naciones que vivió esto. Y bueno, pues durante ese periodo de terror, por así decirlo, hubo desapariciones masivas de muchas personas, sobre todo personas de estudiantes, ¿no? Que fueron asesinadas y torturadas, y obviamente pues sepultadas clandestinamente. Bueno, pues durante la dictadura de Argentina, igualmente muchos bebés desaparecidos fueron apropiados ilegalmente, ¿no? Entonces, pues quedaban huérfanos y se los asignaban, ¿no? Y se los robaban literalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo sirvió el ADN mitocondrial en este contexto? Pues bueno, pues en ausencia de los papás vivos, se utilizó igualmente el ADN mitocondrial de las abuelas maternas para identificar a muchos de estos hijos desaparecidos, que obviamente tenían padres que no les correspondía ni por ADN mental, ni por ADN genómico, ¿no? Entonces, realmente, pues los resultados es que hasta hoy hay más de 130 nietos que han sido identificados gracias al ADN mitocondrial. ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero? Claro que sí, doctor. Este caso que usted menciona sobre las diferentes dictaduras que lamentablemente estuvieron gobernando varias partes del mundo, me gustaría mencionar también el caso de la dictadura del franquismo, que también ocurrió en ese entonces, que durante el régimen de Francisco Franco, miles de niños nacidos fueron sacados en secretos de los hospitales y vendidos a las familias católicas ricas. Ahora hasta apenas se están empezando a descubrir sus propias historias. Para todos nuestros oyentes, me gustaría recomendarles un artículo publicado que dice el Soy bebé robada, la historia de los niños secuestrados durante la dictadura de España, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se habla mucho sobre el hecho de que uno tiene problemas de identidad muchas veces. A partir del uso de las herramientas científicas podemos llegar a ciertas respuestas sobre cuando nos ponemos filosóficos en un momento dado sobre quién son, de dónde soy y qué es lo que voy a hacer, ¿no? También me gustaría mencionar el caso de Thomas Jefferson y Sally Hemings, el cual, aquí para darles un pequeño contexto, existía cierta controversia sobre si el expresidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, tuvo hijos con Sally Hemings, una esclava. Entonces, la prueba clave
aunque no fue un caso criminal, fue que se encontró ADN mitocondrial de los descendientes de Hemmings y se comparó con el linaje de Jefferson, y esto nos confirmó de que al menos uno de los hijos de Hemmings fue probablemente hijo de este expresidente, para que vean la polémica que ocurrió en ese entonces cuando un presidente de los Estados Unidos llegó a tener descendencia con una persona que se encontraba en calidad de esclavo, ¿no? Nosotros sabemos que en ese entonces pues estaba prohibidísimo ese tipo de actividades. Entonces, para finalizar el podcast del día de hoy, me gustaría mencionar un poco sobre el que a través de toda esta información que les hemos estado compartiendo, ustedes ya saben que tu herencia materna va más allá del apellido, sino que vive en cada una de nuestras mitocondrias y nos da la energía para vivir y aprender, ¿no, doctor? Sí, así es, doctor. Y bueno, pues retomando un poquito el caso de Jefferson, me llama la atención porque sí fue cierto, ¿no? Eso de que el señor había tenido sus quereres con personas que hasta ese tiempo pues no eran consideradas ni siquiera humanas, ¿no? Que eran las personas afrodescendientes. Y bueno, pues para ser uno de los padres fundadores de los Estados Unidos desde el punto de vista la América blanca, por decirlo así, pues imagínense, así que si hubiera habido internet en esas épocas, pues le hubiera pagado caro. Y bueno, pues como tal, en el próximo episodio vamos a hablar de un sistema súper importantísimo que ha tenido relevancia, sobre todo en estos últimos años, por la epidemia del COVID, ¿no? Por otros tantos alteraciones que sin este sistema completamente excepcional, pues estaríamos vulnerables a muchas enfermedades. Estamos hablando del sistema inmunológico, que es como si fuera el ejército más organizado. Vamos a hablar de cómo los sistemas de organización del sistema inmunológico, las células que participan, los mecanismos de defensa, así como también la parte genética, ¿no? La parte genética de los genes que codifican los complejos mayores de compatibilidad, el HLA, etcétera, que vamos a tocar en su momento. Esos genes participan en que tengamos una multidiversidad para defensa, en este caso de los agentes etiológicos causantes de enfermedades, ¿no? Pero también pues hay errores fatales, ¿no? Errores fatales que curiosamente al tratar de protegernos nos dañan más, ¿no? Estamos hablando de las alergias, ciencias y bueno, pues otras que son un poquito más complicadas, que son las autoinmunidades, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Y eso sería todo por nuestra parte del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo y gracias por escucharnos. Esto fue Ciencia Vital, donde lo molecular se vuelve comprensible y lo comprensible se vuelve vital. Muchas gracias.